Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, para mí es un honor abrir este espacio oscuro en las tinieblas con sus monjes que sostienen la caja, que están con las espadas luminosas, que están con las capuchas, una amarilla, otra roja en medio de esa oscuridad, de esa tiniebla, y cuando se abre la caja sale de todo, el chupacabras, salen montes oscuros, selvas, salen exorcismos, salen espíritus, sale de todo, de la caja sale de todo, pero todo lo que tenga que ver con ese mundo paranormal, de misterio y sobrenatural. Domingo a domingo les llevamos este podcast que luego queda en las principales plataformas, siempre en nuestra punta de lanza de YouTube, pero hoy, y hacía mucho tiempo no nos pasaba, el programa se emite un lunes. Usted dirá, pero ¿cómo hace un lunes? Porque precisamente siempre va todos los domingos de 8 a 10 de la noche, pero cuando es festivo queda para el día lunes. Y hoy, por lo del tema de la raza, el mes de la raza y demás, pues 13 de octubre, pues realmente es el 12 de octubre que siempre se celebra, pero el festivo quedó acomodado hasta el 13 de octubre. No volverá a haber festivo, sino hasta el día 3 de noviembre. Pero este programa no lo hago solo, lo hago con mi contertulio, el señor DJ Toby. DJ Toby, con las buenas noches. Ya vamos casi que por la mitad del mes de octubre. Así es, Chancho, con las buenas noches para usted y para todos los oyentes que escuchan la Caja de Pandora. A mí me parece, Chancho, que este mes es maravilloso. Muchos dicen que es el mes donde se dedican a hacer como vainas como hacia lo oscuro y todo ese tema, pero me parece que octubre tiene algo muy místico. No sé si usted siente o percibe lo mismo que yo, pero la verdad me parece que octubre es un mes maravilloso. Es nuestro mes, Toby. La gente nos señala, dice, ¿qué tienen estos locos para este mes? Bueno, tenemos mucho trabajo, muchas sorpresas, y lo que yo había prometido se está cumpliendo. De hecho, se va a cumplir, no va a haber ningún problema en cumplirlo. Y es que les había dicho desde el día 1 de octubre que todos los invitados que van a estar este mes nunca habían estado. Es decir, todos como una especie de especial de terror o especial del mes de las brujas, ninguna de las personas que se presenta como panelista principal había estado jamás en la Caja de Pandora. Eso me parece fantabuloso. De hecho, mi querido amigo Toby, hoy tenemos un invitado realmente macabro, misterioso. Aquí había estado un señor que se llama El Arracadas. Él es muy popular por Serialmente, su podcast relacionado con asesinos en serie. Pero cuando usted hace un podcast de asesino en serie, tiene que tener como un man
que lo instruye en la parte judicial, en la parte como psicológica de los asesinos. Y hoy va a estar el señor Edwin Olaya. Él es un perfilador. Es como esa persona que ayuda en la parte judicial, en la parte de los croquis, en la parte de, píntelo como si fuera un CSI, y obvio también la parte de la mente, de bueno, ¿y este señor por qué actuará así, actuará así? Ese va a ser nuestro invitado. De hecho, en Twitter, si lo quieren ubicar, el hombre se llama Olaya M, Edwin Olaya, es psicólogo, criminólogo, perfilador, docente, y escribió un libro que es el libro de Poseto. De eso también le preguntaremos, porque también digamos que Poseto nos ha servido mucho, o Satanás, la película, para identificar las cosas de ese personaje, porque el personaje también en un punto, digamos, él tenía una muy buena familia, pero en un punto siempre se habló del tema de la guerra. Entonces, él nos va a aclarar, ¿será que él iba bien y la guerra fue la que lo jodió? ¿O había algo antes de la guerra que fue lo que le destapó eso para que él se convirtiera en ese personaje tan grotesco que desde el año 80 y pico pues sí, esa historia nos marcó a todos? Uno de los asesinos en serie, o asesinos más locos y prolíficos que ha tenido Colombia. Y de todas maneras están todas nuestras secciones y demás. Bueno, señores, entonces no me queda sino decirlo del disclaimer y demás. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Respire si es la primera vez que va a escuchar este programa, porque tiene mucha información y a lo mejor usted tiene taras, peros, prejuicios y dice, no, esto no. O el famoso morbo, y ay, ¿será que sí? Y a lo mejor usted a mitad del camino de pronto se decepciona, no, yo esperaba otra cosa. Bueno, aguante las 2 horas, después dice, mire, en el numeral, la caja de Pandora los 40, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o le escribe a @DJTobyFM, @elchancho414 o @los 40 Colombia, y ahí debatimos. Preparados entonces para una apertura más de la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Sin perder el tiempo, lo que le gusta a Toby Investigaciones y su micrófono abierto. Recuerde, @elchancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia. Numeral, la caja de Pandora, los 40. Esto le sucedió a una oyente en un cementerio o cerca de un lugar medio macabro. Ya mismo en la caja de Pandora. Estamos en esta noche paranormal con los 40 y nosotros tenemos invitados siempre cuando hacemos algo llamado micrófono abierto. Estoy por acá con Manuela, bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Manuela, ¿en algún momento a ti te ha pasado algo paranormal o a alguien de tu familia? No, pues a mí personalmente. Bueno, ¿y qué es lo que te ha pasado a ti? Bueno, yo vivo por Campo Valdés. Anteriormente cuando estudiaba me tocó muy duro, bajaba caminando y me iba hasta la universidad caminando. Estudiaba en el Instituto Tecnológico Metropolitano, eso fue hace más o menos unos 3 años. Sí. Antecitos de la pandemia, y por esa zona está el cementerio de Dubái. Sí. Allí se encuentran unos indigentes. Entonces yo venía pues normal bajando hacia la estación del hospital y resulta que ese día no tenía ni un banano, nada, no tenía nada. Yo iba con mi bolsito normal. Cuando ya iba por la cuadra del cementerio, me jalan el bolso. Y yo, Y se dijo, me van a robar. ¿y yo, y qué pasó? Pues no, me lo robaré yo también a él porque no tengo nada, pensaba yo. Sí. Entonces yo me volteé y no había nadie. Y yo, bueno, no pasó nada, sigo derecho. Caminé un poquito más y vuelven y me jalan el bolso. Y yo, no, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces soy un poquito nerviosa y yo empecé, ay, no, me van a robar, me van a robar, me van a robar. Entonces, tras de eso soy asmática y me empecé a hiperventilar. Sí. Entonces volteé hacia el frente y no había nadie. O sea, yo miraba para todas partes y no había nadie. Seguí caminando, vuelven y me jalan el bolso, pero esta vez me lo quitaron. Y yo miraba así, en esa misma esquina hay una lámpara. No, ¿Qué? no. Hay como una vecindad, ahí vive gente pues tranquiladas por días. Y hay una señora que solamente yo veía casualmente. Yo miré hacia arriba y la señora me saludó y me hace así con la mano.
Y yo miraba así para arriba y yo, pero ¿qué pasó? Entonces venía una pareja subiendo a esa hora, te estoy hablando que eran como las 4:40 de la mañana, y llega la pareja y me dice, ¿a quién está saludando? Y yo, ¿cómo así? A la señora que está arriba, es que allá no hay nadie. Y en realidad no había nadie, no había una ventana, no había nadie. Pero yo veía a una señora. Y ella me decía como que es que présteme el bolso. Y yo, pero ahí no hay nadie. Y la gente me decía, eso está loca. Cuando yo llegué al bus, llegué arañada en el brazo. Yo no sentí qué fue lo que pasó, pero llegué arañada. ¿Y qué explicación entonces le das tú a eso? O sea, porque tú en algún momento has sentido que tienes la capacidad de ver cosas que nadie más ve, o que de pronto tienes la capacidad de sentir energías extrañas. No, yo soy muy miedosa, entonces veo las películas y como que me imagino las situaciones. Que empiezas a psicosear sola. Sí, entonces sí, no, de pronto fue eso. Pero después me vi el brazo todo arañado, todo morietado, y yo, algo pasó, no sé qué, pero algo pasó y por ahí no volví a pasar más. Ok, bueno, ahí tenemos entonces micrófono abierto a través de la caja de... Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre es muy bacano estar con ustedes, acompañándolos con lo misterioso, con lo paranormal, con lo raro, lo oscuro, incluso hasta lo gracioso, y toda esa curiosidad pues entra dentro de las cosas que uno dice, no puede ser que esto esté pasando en el mundo. Pues claro que es colindante, o el famoso terror real, el sicario, que la muerte, que el genocida, bueno, tantas cosas terribles, la guerra que pasan en el mundo, pues también son colindantes. Un programa que habla de sangre y paranormal. Eso no solamente son los muñecos y los fantasmas que asustan. En este primer bloque de los misterios va a haber algo muy interesante: la oscuridad per se. Y la oscuridad per se es lo que genera el resto de miedos. Es decir, como uno no está viendo y uno no sabe qué va a pasar, por eso pues uno de día está como que tranquilo, porque pues todo el mundo está alerta, hay más ruido. Eso no quiere decir uno que de día no se puede asustar. Claro, de día puede también haber un tiroteo, una bomba, lo que sea. Pero claro, en la noche todo más oscuro. Entonces la noche genera todo ese tipo de cosas, genera el ruido, los fantasmas, las psicofonías, los mismos aliens, porque lo mismo, si se presenta el alien en la mañana, claro, me voy a asustar porque estoy viendo una nave ahí en el cielo, pero de pronto de noche y se mete el bicho ahí. Entonces generalmente es como la oscuridad la que puede ser la madre de todas estas cosas. Y me encontré una cuestión en Facebook que habla de misterios relacionados raros, que no necesariamente tendría que ser la oscuridad, pero trae o contienen ese tipo de elementos como murmullos, como luces, como incluso cosas relacionadas con el tiempo o criaturas extrañas. Póngale cuidado. Son 3 misterios diferentes, 3 países diferentes, que no sabemos a la larga si son verdad o mentira. Cosa que no vamos a ahondar, porque la idea es que nos sugestionemos. Programa de entretenimiento igual, a la caja de Pandora de los 40. Esto sucedió en Ámsterdam en el año 2013 y se llama Las Luces del Canal. En una madrugada de otoño del 2013, varios vecinos del barrio de Jordan despertaban por un resplandor azulado que brotaba del canal Singer. Las barcas, que normalmente se mecen suavemente, aparecían alineadas en forma perfecta, sin motores encendidos. Las cámaras de seguridad de una cafetería cercana captaron solo un parpadeo de luz sobre la superficie del agua y luego silencio. Los pescadores que salieron a ver no encontraron daño en los barcos ni corriente anómala, pero sí restos de una sustancia como gelatinosa, fría al tacto y con un brillo que cambiaba según el ángulo de la luz. Las autoridades locales registraron varias declaraciones para intentar rastrear la procedencia de la sustancia. Los laboratorios obtuvieron resultados inconclusos, trazas orgánicas no identificadas mezcladas con sales y compuestos inorgánicos comunes. Ningún buque, compañía o equipo científico reclamó haber trabajado en la zona, y las lecturas magnéticas y radiofrecuencia de la noche mostraron un breve pico sin fuente aparente. Algunos vecinos comenzaron a tener sueños vívidos relacionados con pasadizos submarinos y voces en idiomas desconocidos, lo suficiente como para alimentar rumores entre los pescadores y los músicos del barrio.
Con los meses, el interés oficial se desvaneció y los informes periodísticos se volvieron esporádicos. La sustancia desapareció y las cámaras locales no volvieron a captar luz similar. Los archivos policiales sobre el incidente quedaron en una carpeta con acceso restringido por investigación preliminar y nunca se publicaron análisis completos. Los residentes más veteranos juran que en noches de niebla aún se percibe un tenue resplandor bajo el agua y que las gaviotas evitan un tramo específico del canal como si algo aún respirase allí. Aquí entonces sería la unión de esa gelatina o de esa luz, que no sería propiamente como de un bombillo, sino, vamos a decirle, luz extraterrestre, pero el concepto era de oscuridad. El murmullo de los rascacielos, esto sucedió en Dubái 2016, supuestamente. En la primavera de 2016, trabajadores nocturnos de varios rascacielos en el distrito de negocios comenzaron a reportar un fenómeno inquietante durante minutos, a veces horas. Los ascensores reproducían un murmullo que no venía de ningún altavoz. Las voces eran bajas, entrecortadas, como si un grupo muy numeroso estuviera hablando al unísono allí, un idioma que tampoco ningún presente reconocía. Los técnicos revisaron los sistemas eléctricos y del audio, incluyendo líneas de fibra, radioenlaces, pues también pues donde sale la música y demás. Nada, ni interferencias, ni fallas que explicaran ese sonido de dónde venía. Los ingenieros independientes que auditaron los edificios captaron el murmullo en grabaciones digitales, pero al analizar las pistas, el patrón espectral sugería que era una mezcla de frecuencias naturales, como viento sobre superficies, y armónicos que podrían generarse por resonancias estructurales. Sin embargo, las resonancias no coincidían con las dimensiones reportadas por los planos oficiales y parecían fluctuar con la presencia humana, más fuerte cuando el edificio estaba más ocupado, casi inaudible a altas horas de la madrugada. Algunos empleados afirmaron experimentar mareos y náuseas durante esos episodios y varios sistemas de control ambiental mostraron lecturas anómalas en las mismas franjas horarias. Las compañías propietarias instalaron sensores adicionales y cambiaron protocolos de mantenimiento, pero los informes continuaron de forma intermitente y nunca se logró reproducir el fenómeno bajo condiciones controladas. Los intentos de investigar el fenómeno más a fondo se toparon con cláusulas contractuales que limitaban la divulgación. Muchos documentos pasaron a reservas legales y, curiosamente, un pequeño grupo de arquitectos y músicos comenzaron a estudiar la posibilidad de que se tratase de una forma de coro estructural inducido por corrientes de aire y vibraciones humanas. Nadie alcanzó nunca un consenso y en los foros técnicos el episodio quedó como una nota al margen, un murmullo que desaparecía si lo mirabas de frente. Podría ocurrir de día, pero digamos que aquí es una unión entre psicofonías, la estructura, o sea, una explicación escéptica, científica centrada, pero también una vaina muy rara, el aire, la misma estructura, un fantasma que nos quería decir algo. Finalicemos con la ruta de los mensajeros en Valparaíso 2011. En el verano austral del 2011, carteros de varias oficinas de Valparaíso empezaron a notar cartas que aparecían en sus rutas sin remitente ni sello, pero colocadas con una precisión casi ceremonial, siempre junto a postes con placas antiguas o en los escalones de ciertas casonas patrimoniales. Las hojas eran de papel envejecido, con una tinta que se corría levemente a la humedad y en su interior había fragmentos de texto que parecían citas transcritas de diarios familiares, nombres y fechas que coincidían con eventos menores, como un bautizo, una venta de un inmueble, un saludo, y que no acumulaban valor económico, pero sí una curiosa precisión histórica. Los carteros conservaron varias de esas cartas y al compararlas, notaron que las referencias se encadenaban formando una suerte de mapa emocional por la ciudad, pasajes que mencionaban miradores, talleres de relojería, cafés clausurados y pequeños cementerios de mascotas en patios internos. Investigadores locales en patrimonio oral sugirieron que podrían ser obras de un colectivo artístico que usaba la correspondencia como intervención urbana, pero ningún colectivo nunca reclamó la responsabilidad y las cartas contenían datos que demostraban acceso a archivos familiares o municipales cerrados al público. Algunos descendientes de las familias mencionadas reconocieron frases exactas de cartas familiares antiguas, lo que alimentó la hipótesis de que alguien o algo estaba reuniendo fragmentos dispersos del pasado. ¡Wow! Interesantísimo. Con el tiempo la frecuencia de las cartas disminuyó y las pocas que siguieran apareciendo tomaron rutas más extrañas, entregadas en senderos cerrados dentro de botellas, en fojas de dragado o en las paredes, pero por dentro.
hasta que cesaron por completo en el año 2014. Los archivos personales que las contenían se dispersaron entre coleccionistas y un par llegaron a manos de un historiador que redactó una nota a modo de catálogo y, sin embargo, la identidad de quien las redactaba o de quien las dejaba en esos puntos pues jamás se estableció. Para muchos porteños, la ruta de los mensajeros quedó como una leyenda urbana plausible y alguien con acceso a memorias y mapas de la ciudad eligió dejar esas piezas sueltas de su historia para que alguien las encontrara y luego desapareció sin dejar rastro. Y la pregunta es que tendrían que ser muchas personas. Si fue una sola persona, pues fue un loco lindo, pues un poeta lindo. Y si no, pues es absolutamente paranormal. 3 misterios bien locos. ¿Alguna opinión de alguno de esos misterios? El de los edificios que cantan o que murmullan me pareció espectacular. Toby, ¿qué opina usted de esos 3 misterios? Chancho, a mí me gustó o me llamó mucho la atención el de las cartas. Si en colectivo iba a haber una... Exacto, raro que ningún colectivo ni nadie se haya dicho, esto es mío, ¿no? Sí, claro, de pronto usted no se imagina, por ejemplo, la teoría, no sé, una vaina loca que piensa uno acá, que puede ser que esas cartas se estuvieran entrelazando en alguna línea del tiempo. También. Que, por ejemplo, una persona en otra dimensión diga, ve, tan raro, yo hago si no mandar cartas y no me llegan al destino. Qué raro todo eso y demasiado trabajo titánico para que después al tiempo nadie haya dicho, vea, esto es mío. Si no, pues entonces alguien por amor al arte, algún hombre que empezó a sacar, y es que lo raro es eso, que sí, algunos familiares dijeron, pero venga, esto es de nosotros, o esto ya lo habíamos visto, qué interesante. O la otra sería, por ejemplo, a lo Volver al Futuro. Usted no recuerda que hay una película que dice que, por ejemplo, había una persona que llega a un punto y que se está mojando y que la persona llega un cartero a decirle, usted es yo no sé quién, es que tengo que entregarle una carta. Y él dice, ¿una carta? ¿Cómo así? Y él dice, sí, es que desde el año 1000 no sé qué, dejaron una carta y la carta lleva guardada yo no sé cuántos años esperando a ver si alguien iba a estar parado en este día y hasta ahora para entregar la carta, y que incluso nosotros hicimos una apuesta a ver si alguien sí iba a estar acá. No sé si usted recuerda esa escena. Claro, porque se acaba de estallar el DeLorean y esa es la carta que le manda el doctor a Marty McFly. Brutal, porque finalmente llega el cartero y el cartero... Y también... Exacto, muy bacano esa escena de Volver al Futuro. Y vamos a pasar de los misterios directamente a las historias de los oyentes. ¿Qué le mandaron, Toy? Bueno, Chancho, primero que todo, pues me gusta cuando los oyentes se toman el atrevimiento, a veces, primero de contar sus historias desde sus vivencias, ¿cierto? Y otros que tienen esa capacidad de improvisar, contar, recrear historias y también las comparten. Y por acá quiero saludar a Manuela Triple Z. Así es, Manuela ZZZ desde Bucaramanga, que se comunicó con nosotros a través de @elchancho414 y a través de @DJTobyFM para compartirnos la siguiente historia. Y dice así: en las afueras de Miami, una tormenta eléctrica iluminaba los rascacielos, como si el cielo estuviera siendo desgarrado. En el viejo Hotel Flamingo, cerrado desde 1987, por misteriosas muertes, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidieron entrar para grabar un video de terror. Mientras avanzabas por los pasillos llenos de moho y espejos rotos, escucharon un zumbido agudo que no parecía provenir de ningún aparato. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear hasta apagarse en la oscuridad. Algo respiraba junto a ellos, pero cuando encendieron de nuevo la luz no había nadie. El suelo empezó a vibrar y desde las grietas del techo un resplandor verde descendía como un líquido vivo. Afuera el cielo había cambiado. 3 figuras metálicas flotaban sobre el mar, inmóviles, como observando. Dentro del hotel los espejos comenzaron a reflejar rostros que no pertenecían a nadie del grupo. Eran pálidos y los ojos completamente negros, y murmuraban en un idioma que sonaba como un eco distorsionado. Una de las chicas asustadas apuntó hacia uno de los espejos con su cámara y captó un cuerpo detrás de ella, pero con la boca abierta como si fuese un grito que aún no se había emitido. De pronto, los aliens descendieron y eran grises. No tenían ni cabezas grandes, sino figuras translúcidas que parecían hechas de niebla y metal fundido. Se desplazaban sin tocar el suelo y donde pasaban, las paredes del hotel se derretían y revelaban rostros humanos atrapados en su interior, como si las almas de los antiguos huéspedes hubiesen quedado fusionadas con el concreto. Los fantasmas comenzaron a salir de los muros
temblando y gritando nombres de personas desaparecidas en Miami en décadas atrás. Uno de los exploradores intentó huir, pero cuando abrió la puerta principal ya no había ciudad. El hotel flotaba sobre el vacío oscuro y las luces de los ovnis giraban en silencio a su alrededor. Las figuras extraterrestres comenzaron a absorber a los fantasmas uno por uno, como recolectando energía. El chico gritó mientras veía su reflejo disolverse en el aire. Con el último instante, la cámara cayó al suelo grabando cómo los seres desaparecían, y una voz metálica susurraba desde el audio: el experimento Miami ha terminado. Esa historia nos la envía Manuela Triple Z desde Bucaramanga. Chancho, cuénteme usted qué puntaje le da a esa historia de 1 a 10 y qué tan real cree usted que podría pasar en algún momento. Altísimo, y pues obviamente es mamando gallo el tema de que, uy, pero ¿qué fumó? Pero igual, si simplemente te tomaste una gaseosa y te fumaste un cigarrillo, déjame decirte que tienes que escribir un libro. Porque, uy, jue madre, ¿en serio qué se fumó? Brutal, ¿no? Es una vaina ahí entre fantasmas con viajeros en el tiempo, como con aliens. Wow. O sea, ¿no? Y además cómo termina el tema, ¿no? Se cae la grabadora y el experimento ha terminado. No, pues Manuelita, obviamente, pues se puso así porque me imagino que también es un seudónimo, porque no, pues no nos dice su nombre, sino pues pone el triple Z. Pero esa es la gracia, o sea, dale, sigue escribiendo, o otros que se animen. Obviamente, pues hacemos un comentario, una puntuación, pero pues esa a modo de entretenimiento, no es para decir, no, no vuelvan, nada. Y si les cuentan historias, y su abuelo, su novia, si aseguran, mire, esto me pasó, nada, dale. Nosotros tenemos que seguir diciéndole a la gente que estos son los espacios abiertos para ustedes, para que se puedan comunicar y que manden lo que quieran. Voy a cerrar, querido Toby, con lo siguiente. Démelo. Voy a cerrar con esas historias relacionadas con viajeros en el tiempo, y esta tiene que ver supuestamente del año o de la década del 2000. El visitante de Aveiro. En el verano del 2004, en la estación de tren de Aveiro, esto sería en Portugal, un hombre apareció desorientado y vestido con un abrigo de lana anticuado a pesar del calor. Llevaba consigo un maletín metálico con el logotipo de una empresa inexistente y una cámara de video con tecnología que, según los técnicos locales, no correspondía a ningún modelo comercial conocido en Europa. Fue detenido brevemente por la policía tras intentar pagar un billete con billetes portugueses que aún mostraban el escudo anterior a la adopción del euro, pese a haber pasado ya 2 años desde el cambio de moneda. Lo curioso vino después, cuando un periodista local entrevistó al hombre antes de que desapareciera misteriosamente del hospital donde lo observaban. Durante aquella breve entrevista, el extraño, identificado solo como el señor Valente, afirmó que venía de un proyecto de cronometría experimental del año 2236 y que su misión era observar el inicio de la crisis de conectividad humana. Antes de desvanecerse, habría mencionado 4 eventos futuros que los presentes anotaron en un informe no oficial. 1. Crisis financiera mundial de 2008. La aparición de un dispositivo cuadrado que reemplazaría las cámaras y los relojes. El iPhone fue lanzado en 2007. Recordemos que este señor aparece en el 2004. Los incendios masivos que azotarían Portugal en 2017 y una pandemia global que transformaría los hábitos sociales y los viajes, ya todos sabemos qué es. En su habitación del hospital quedaron solo 4 pertenencias y una era la cámara, pues que nunca volvió a encender. Un reloj detenido que estaba detenido a las 14:07 con grabados microscópicos en espiral. Una especie como de fotografía propia, como si fuera como un plotter, pero exacto, era grande, y un papel con una frase escrita en portugués antiguo: o tempo un espelho que se parte cuando alguien observa demais. El tiempo es un espejo que se rompe cuando alguien lo mira demasiado. El hospital nunca registró su salida. Las cámaras del pasillo mostraron un parpadeo de luz blanca a las 2:14 de la mañana y en ese mismo instante que su pulsera de paciente quedó vacía sobre la cama. ¡Wow! Durante años, algunos habitantes de Aveiro han asegurado ver un hombre muy parecido al señor Valente
observando los trenes al anochecer con el mismo abrigo y un cuaderno metálico en la mano. En foros de internet de principios de 2010 circulaban fotografías borrosas que supuestamente lo mostraron en otras ciudades portuguesas, siempre cerca de relojes públicos o estaciones de tren. Nadie nunca ha podido verificar su identidad, pero investigadores de lo insólito hablan todavía de El Viajero de Aveiro, el hombre que predijo 4 grandes eventos del siglo XXI y que parece seguir esperando el tren de regreso a su tiempo. Podrá ser mentira, podrá ser verdad, pero yo me quiero concentrar en los 4 eventos. Tipo llega en 2004, dice crisis financiera de 2008, check, eso pasó. Dispositivo cuadrado que reemplazaría cámaras y relojes parecido al iPhone, 2007, check. Incendios masivos de Portugal 2017, check. Y la pandemia. Y con precisión, pues hombre, si esto fue verdad, entonces este señor, pues... Es que es con lo que decimos, Toby, ¿no? Como, ay, va a temblar, ay, el terremoto. Y entonces uno dice, pero pues es que eso es tan etéreo. En cambio que alguien le diga estas 4 cosas y las 4 cosas pasen, ¿usted qué piensa, Toby? Sí, tiene mucho, digamos, conspiranoico, y la verdad sí lo pondría a uno mucho a pensar en que sí, en realidad pudo existir la persona y que sí vino desde esa fecha. Sí, señor, esto si de verdad ocurrió es una locura, esto es noticia mundial, obviamente pues nunca sabremos, obviamente ya pasó el tiempo, alguien después puede inventar la historia y reacomodar y decir, no, sí, mire, predijo estas cosas, pero si efectivamente hay un documento del año 2004 con estas 4 cosas puestas, mamita querida, es apenas para la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Ya mismo otro de nuestros panelistas es Rafa Jordán, @la7sombra, @la7sombra, o Rafael Jordán G con H en Instagram, en TikTok, para que lo busquen. El ocultismo, el tarot, los vampiros, todos esos temas que el hombre sabe. Y nos va a hablar de una vaina tan común, los elevadores, los ascensores. Hay tragedias de ascensores. Y es más, eso que podríamos hacer una segunda parte, porque también está el ascensor cuando quedas atrapado. Y habrá tragedias de atrapar, porque lo que más hay tragedias es cortar en pedazos, caer al vacío. Ya mismo nos cuenta todo en la caja de Pandora, Rafita Jordán en Twitter, @la7sombra. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una vez más hoy con ustedes. Todos los días, o la mayoría de nosotros, utilizamos elevadores. Subimos, bajamos, siempre confiados en que esa caja de metal nos llevará a salvo. Pero a veces lo impensable ocurre. Imagínense ustedes que en Nueva York, en 2011, una mañana normal, una señora que se llamaba Susan Hart, editora de una firma publicitaria, entró al elevador del edificio en Madison Avenue y justo cuando intentaba ingresar, el elevador subió de golpe, atrapándola entre el piso y la cabina. Ella murió instantáneamente. Esta fue una falla debido a falta de mantenimiento. Y hacía solamente 30 minutos antes, un técnico había desactivado un sistema de seguridad y nunca lo reactivó. Ahora bien, en China, en 2013, en Shenzhen, una joven madre subió en un elevador con su bebé en brazos. El elevador comienza a moverse, pero no hay piso. Cae desde el piso 30 al vacío. Por supuesto, ambos mueren. La investigación reveló un fallo grave en el sistema de frenos de emergencia. El elevador había estado reportando fallos desde semanas antes, pero nadie hizo nada. En 2003, en Houston, Texas, el doctor Hitoshi Nakaido, un joven cirujano, estaba entrando al elevador del hospital donde trabajaba. La puerta se cerró repentinamente y quedó atrapado entre el marco y la cabina. El elevador subió. El doctor fue decapitado. El incidente provocó una revisión nacional de sensores de puertas automáticas en hospitales en todos los Estados Unidos. Cada año se reportan miles de incidentes en elevadores. La mayoría, por supuesto, no son fatales, pero los que lo son dejan cicatrices profundas. Hay buenas noticias. Estos accidentes se pueden prevenir con mantenimiento adecuado, inspecciones y ese tipo de cosas, siguiendo los protocolos de seguridad.
No sé si la próxima vez que se suban a un elevador van a estar tan confiados como hasta ahora, porque recordemos que la tecnología falla y a veces las personas que lo mantienen también. Espero les haya gustado esta corta intervención. No olviden seguirme en redes sociales, en Instagram como Rafa Jordangelo, en TikTok como Rafael Jordangelo y en X como LA el número 7 sombra. Como siempre, les mando mucha buena vibra. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, mi promesa sigue en pie como parte de nuestro especial o digamos nuestro mes, porque octubre es el mes de las brujitas, de lo paranormal, lo raro que ustedes se van a encontrar en estos programas de caja de Pandora. Ninguno de los personajes principales, es decir, ninguno de los panelistas principales ha estado jamás en la caja de Pandora. Es decir, va a ser contenido ¡mua! Bocato de cardenales, nuevecito, apenas que usted diga, wow, esto nunca había escuchado de este personaje, o si lo había escuchado, nunca había pasado por la caja de Pandora. Por ejemplo, el último personaje que pasó acá el día 5 de octubre fue Dino de Labra. Él es un especialista en tema ovni, nunca, es de México además, internacional. Nunca había pasado por acá. Y quien va a pasar hoy va a ser Edwin Olaya. Edwin sí ha trabajado con un conocido de la casa, que es el Arracada, Sebastián Camelo, que es un man que tiene un podcast muy famoso, pero él es como la parte criminalista, psicólogo, judicial. O sea, entre la cabeza y lo judicial, entre lo psicológico y las pistas, lo criminalista, que me gusta mucho cuando se habla de cómo se desarrolla un caso. Y ha escrito libros y entre ellos pues uno de Poseto, donde nos habla de eso, del perfilamiento. Así que va a ser una noche fantabulosa. Y mientras eso llega, Toby y su servidor el Chancho, ya saben, con el numeral La Caja de Pandora los 40, están dándoles noticias, misterios, detalles. Ahora precisamente vamos al tema de las notas, Toby. Y en este mundo que cada vez intenta ser más interconectado, uno dice, ve, si hubiera una máquina que me permitiera llevar unos recursos a cualquier parte del planeta, y uno dice, no, eso está muy lejos, eso no va a pasar. Me dice usted que sí va a pasar. A ver, explíquemelo un poco mejor. Bueno, Chancho, y es que ya diseñaron el primer vehículo delivery espacial que entrega en cualquier lugar de la Tierra en 1 hora. El desarrollo de una plataforma capaz de almacenar cargas de órbita y entregarlas bajo pedido sobre la Tierra habla de las nuevas posibilidades de estrategias como salud y también de defensa. Este nuevo vehículo en la logística global se ha, digamos, gestado en Los Ángeles, donde la empresa aeroespacial llamada Inversión ha presentado el ARC, se llama así, ARC, el primer vehículo de entrega espacial capaz de transportar hasta 227 kilos de carga sobre la órbita a casi cualquier punto del planeta en menos de 1 hora. Esta empresa fue fundada en el 2021 por un hombre llamado Justin y otro hombre llamado Agustín. La compañía apuesta por transformar la manera en la que se distribuyen los suministros esenciales con el sistema de revolucionar los sectores de la salud, defensa y también la investigación científica. ARC se concibe como una plataforma logística orbital inmediata y también inédita. De acuerdo con el comunicado de Inversión, el vehículo mide aproximadamente 2.4 metros de alto y 1.2 metros de ancho, dimensiones comparables con una gran mesa del comedor. Su diseño permite almacenar y entregar con una amplia gama de cargas, desde kits médicos hasta drones, con una particularidad y es que se puede permanecer en órbita hasta 5 años. Listo para descender bajo demanda y entregar el contenido en menos de 1 hora. La técnica de la misión principal consiste en proporcionar
este tipo de vehículos en la órbita y mantenerlos allí hasta 5 años para poder llevar una carga o en efecto el lugar deseado en menos de 1 hora. En cuanto a las capacidades técnicas, se destaca su diseño, el cuerpo sustentador que le otorga, que se puede maniobrar muy fácil, y durante la reentrada a la atmósfera, según el comunicado, el vehículo puede desplazarse lateralmente hasta unos 1000 kilómetros durante la reentrada, lo que amplía considerablemente el rango de entrega. El aterrizaje se realiza mediante paracaídas, lo que elimina la necesidad de pistas y la facilidad de recuperación rápida de la carga. Además, el sistema de propulsión utiliza materiales no tóxicos, lo que permite también que el personal militar o de emergencia manipule el vehículo de inmediato tras el aterrizaje sin requerir equipos de protección facial. Las aplicaciones potenciales de ARC van más allá de una simple entrega de paquetes de inversión o presentada como una solución para misiones donde el tiempo es un factor crítico, como el envío de suministros médicos urgentes o el equipo de rescate. Dicen lo siguiente: nos gusta describir esto como una carga o efectos que van a activar una misión. El factor clave de esto marca la diferencia en el momento en que se necesite y cuando vaya a regresar a la Tierra. No sé si a usted le parece útil o no, pero a mí la verdad me parece muy interesante, Chancho, ese tipo de actividades, porque pasa que si hay algunas personas atrapadas, no sé, en una montaña con un incendio, o si por ejemplo hay personas en una montaña, no sé, como el Everest, por ejemplo, que hace pocos días unas personas se quedaron atrapadas porque empezó una tormenta. Entonces, si se dificulta que suban a llevarles los recursos, pues podrían enviar la nave para que desde la nave arrojen la comida, arrojen, no sé, las tiendas de campaña, para que las personas, por lo menos si se van a quedar en este lugar atrapados, pues se tengan los recursos para sobrevivir. No sé usted qué piensa. Sí, claro, mientras ese lugar, pues digamos, siga siendo, porque exacto, tirar como, no sé, un recurso y que se esté incendiando, pues se murió la gente con la comida. Exacto, tiene que ser el recurso en un lugar donde pues puedan montar la campaña y toda la vaina y no pasa nada. Se me ocurre, o sea, voy a inventar una vaina, que esto hubiera pasado en lo de la tragedia de Viven y que lo hubieran encontrado a esta gente, no sé, a los 3 días. Ay, mire, ahí está el avión. No podemos rescatarlos porque son los Andes, no sé qué. Tiramos ahí todos los recursos y la gente dura ahí 15, 20, 30 días, pero no hubieran hecho todo el tema de canibalismo. Sería una vaina como así, ¿no? Cualquier lugar de la Tierra, tirar el recurso que puedan sobrevivir y después mirar cómo lo rescatamos. Tiene total sentido mientras, vuelvo y digo, no, pues ese lugar no esté como en peligro. ¿Y usted qué opina de su propia noticia, Toby? No, Chancho, a mí me parece la verdad que es un recurso, primero, muy interesante, que puede ser un recurso que va a ayudar a muchísimas personas en cualquier lugar del mundo. De hecho, si por ejemplo si eso tiene cámaras y varios temas para localizar a las personas, no sé, por su calor térmico, yo incluso pensaría que podría ser un buen elemento si en algún instante algún barco se hunde en el mar o hay una persona con un bote, como ese millonario que se perdió el año pasado, que supuestamente ese bote era inundible, pues podrían de pronto colocar una nave de esas en el mar a hacer reconocimiento térmico y encontrar a la persona. Podría ser, por ejemplo, de otra manera. Yo lo veo así. Ok, interesante. Ustedes también pueden aportar escribiéndonos en numeral la caja de Pandora, los 40. Bueno, voy yo. Y yo voy con el tema de Meta. Meta, ustedes ya saben, Instagram, Facebook, todo eso es lo mismo, el WhatsApp, todo lo mismo. En estos días se reportó el caso de Meta introduciendo un dispositivo llamado Friend. Es un collar con IA que escucha continuamente conversaciones cercanas para ofrecer retroalimentación y alertas en tiempo real. Y obviamente, pues eso desató un montón de conspiranoias. Sus creadores lo promocionaron como un compañero emocional, una especie de asistente personal. Pero en Nueva York provocó una fuerte reacción negativa, porque personas lo denunciaron como invasivo, hasta rozando con lo perturbador, pues sienten que algo los observa y... Exacto. Los observa y gusta constar. O sea, yo salgo con mi collar, con mi Friend, y salgo por ahí, y pues uno dice, bueno, es un loco hablando con su celular. Pero
cuando de pronto usted dice, "Ven, pero venga, yo estoy aquí en mi mesa de mi restaurante y este man me está escuchando todo, o está escuchando el ambiente en general, o mañana una vaina que eran mis planos, mis cosas de mi vaina de marketing que estoy preparando, que automáticamente salga en las redes sociales. Uy, esto fue madre. Ese tipo de cosas son las que son peligrosas. Lo que hace más extraño es que varios usuarios afirman que el collar empieza a emitir frases fuera de contexto, como si estuviera respondiendo, no solo escuchando, pensamientos o estados de ánimo. ¿Estás solo? ¿No estás bien? Regresa aquí. En algunos casos, estas frases coinciden con pensamientos o preocupaciones íntimas de los usuarios, sin que estos las hubieran dado en voz alta. No hay evidencia pública de que Friend tenga acceso a datos privados más allá de lo que capta físicamente, lo que hace que muchos consideren que el dispositivo manipula percepciones o induce sugestión. Entonces aquí vamos a subir un poco el nivel. Yo estoy aquí en mi mesa del restaurante, Toby está a mi lado, pero no venimos juntos. Y que usted alcance, Toby, a escuchar que el dispositivo diga, oiga, usted tiene turno hasta las 4:40. ¿Usted qué hace ahí? Se asusta, ¿no? Sí, claro, total. Dice, pero este señor, ¿cómo sabe? Por ahora lo concreto es que el debate legal y ético ya explotó. Cuestiones sobre privacidad, consentimiento implícito, riesgos psicológicos. También se ha cuestionado si estos dispositivos podrían reforzar creencias paranormales al generar la ilusión de la voz en la sombra o vigilancia invisible, aunque no hay pruebas definidas o definitivas de actividad sobrenatural. La frontera entre lo psicológico y lo tecnológico cada vez es menos borrosa. Y aquí ponen el famoso asterisco de lo que yo estoy entregando. Esto sí es no es ningún mito urbano, muchachos, esto es realidad. Estos bichos nos escuchan, pero ojo al nos escuchan. Es que usted está dando toda la información. Si usted todo el día se la pasa metido en vainas paranormales, en vainas de fantasmas, pues obvio que lo primero que va a pasar cuando me meta a Instagram, a Facebook, es que me van a botar publicidad con respecto a mis datos. Y entre yo más datos le meta, más van a aparecer ese tipo de cosas. Entonces, ojo que Google ya tiene, o bueno, Facebook o Meta ya de por sí tiene eso como en un segundo plano. Ya otra cosa diferente es que una cámara me observe o me escuche el pensamiento, y eso sí sería aterrador, Toby, ¿o no? Sancho, pero sabe también que me llama, por ejemplo, mucho la atención, y es que pasa que muchas veces, por ejemplo, yo me puedo sentar a hablar con un amigo acá, como, hey, mira, imagínate que Cristiano Ronaldo hizo tantos goles el fin de semana. Ay, sí, hombre, sí, bacano. Ay, viste que, por ejemplo, a Cristiano le regalaron un tornamesa. ¿Cómo así que le regalaron un tornamesa? Sí, ese man es súper fanático a los LPs y no sé qué, Y muchas veces usted llega y se mete a redes sociales y le empiezan a salir tornamesas. Sí. Le empiezan a salir LPs y unas, pero venga, ¿qué está pasando acá? O sea, es un tema que salió de una conversación y ya el celular inmediatamente le empieza a mostrar vainas que usted ni siquiera ha buscado. Exacto. Hay veces en que esa frontera, por eso dije ese escucha, como entre comillas, es qué tanto es que yo ya había puesto ahí en el buscador o estaba buscando al respecto sobre el tema y exacto, hacer la prueba de cero. Yo no le he metido nada a nadie ni nada y voy a empezar a hablar desde este mismo instante, y en el momento que empiezo a hablar es que empieza a aparecer la información. Bueno, entonces ahí toca mirar a ver cuáles son los dispositivos que están conectados. Muchos han hablado incluso hasta del famoso la famosa cinta en el laptop, ¿no? Siempre eso es como de lo primero que le dicen a uno, ponga cinta en la cámara o en el micrófono, porque por más de que esté apagado, uno casi... En el computador dicen que uno tiene que tapar el lente. Exactamente, porque ahí estamos hablando en un caso, lo que nos dice Toby es una vaina de cero. Bueno, pero nos alcanza el tiempo, Toby, para algo más, para una notica más. ¿Qué nos va a contar? Bueno, Chancho, le quiero preguntar, ¿usted en algún momento ha escuchado acerca de esos retos que pueden ser virales, pero que a la vez atentan contra la vida de las personas? Sí, y yo creo que no sé si esté en el top 1, pero eso de las fotos, y he visto, por ejemplo, gente morir de una manera muy miserable con fotos de carros, de que se salen del carro, por la ventana del carro en una moto y han muerto. Pero ¿cuál podría ser? ¿Cuál sería el número 1 o cuáles tiene? Bueno, pues Chancho, la verdad es que estos retos se están volviendo nuevamente muy virales. Y esto lo que le voy a contar a usted y a los oyentes es que se ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde dos niñas, una de 12 y 13 años, murieron en el metro
tras practicar un peligroso reto viral llamado similar al Subway Surfing. 2 niñas de 2 y 13 años murieron en este metro. Las autoridades advierten sobre el aumento de estas acrobacias impulsadas por las redes sociales. Y es que las niñas murieron en la madrugada del sábado 4 de octubre mientras participaban en un reto viral. En este metro las víctimas fueron identificadas y residentes de Brooklyn. Dice que según la información policial, citando al New York Post, ambas fueron halladas inconscientes en el techo de un tren de la línea J con destino a Brooklyn, cerca de la estación de Williamsburg, alrededor de las 3:10 de la mañana. Los servicios de emergencias confirmaron la muerte en el mismo lugar y la investigación sigue en curso. El Departamento de la Policía de Nueva York informó que el caso continúa bajo investigación con las muertes y el número de víctimas relacionadas con este tipo de acrobacias, y es que en el 2025 asciende a 5 de acuerdo con los datos oficiales. Dice, con gran pesar buscamos apoyo para evitar estas tragedias y que se pierda una vida. Quien falleció en este momento fue mi hija, digo como la persona. Dice, no me imagino quién sea la persona que cree estos retos, pero la verdad queremos que lo paren ya. La escuela Eva Morina difundió también un comunicado en el que destacó las cualidades de las jóvenes que murieron en este lugar. Las describían como alegres, inteligentes y creativas. Y pues, Chancho, la verdad es que el reto mortal sigue cobrando vidas. Dice que, por ejemplo, dicen que dentro de este mismo lugar, cuando se estaba haciendo el reto, habían unos 15 adolescentes que corrían dentro del tren antes de ser encontradas sobre el techo del vagón. O sea, no quiere decir que solamente eran estas 2 chicas, sino que habían 15 personas con ellas haciendo este mismo reto. El Subway Surfing o surfear sobre trenes en movimiento es una tendencia que ha ganado popularidad en redes sociales, donde los participantes publican videos de sus maniobras extremas para obtener vistas y seguidores. La advertencia de las autoridades es la siguiente. Las autoridades del sistema de transporte metropolitano reiteraron las advertencias sobre el riesgo de la práctica, donde 6 personas murieron en los accidentes similares y otras 5 en el 2023. Entre 2018 y 2022 se registraron 5 muertes, lo que refleja un aumento preocupante. Así que no sé, Chancho, si usted es de los que cree que las personas se dejan, digamos, influenciar, o este tema de las redes sociales buscando, obviamente, popularidad y seguidores nos está llevando a hacer eso. No sé, primero se está yendo el instinto de autoconservación, no tanto, bueno, es una estupidez, que alguien se muera por una foto, una selfie, un video, es una estupidez porque es su vida, pero la red social impulsa de algún modo ese instinto de autoconservación, como pensando que el celular es, qué sé yo, es un poder o una droga o algo así que te va sí, como a evitar que te mueras. Entonces eso me parece ridículo. Pero además, no sé, el Subway Surfing podría ser algo medio parecido al parkour, y lo digo porque muchos se confían precisamente de sus habilidades. Y a lo mejor, hermano, usted que me está escuchando y hace parkour, hermano, puedo creer que usted crea que usted es un berraco, o sea, que usted nunca falla y que usted está muy convencido de sus habilidades. A lo mejor si usted hace 60 saltos de para atrás, los 60 le caen perfectos. Pero como usted no controla el cemento ni el movimiento de los vehículos, cualquier error de eso, no suyo de su mente, sino de eso, pues hace que usted se muera. Entonces voy a ponerlo en perspectiva del colombiano, porque ese es como en un metro, como en un tren. Aquí está muy de moda tirarse desde los puentes como a postes y al Transmilenio. Ya hay muchos videos de Transmilenio precisamente haciendo surfing en los techos de Transmilenio. Hermano, es que usted cómo va a medir el Transmilenio que viene adelante. O si el Transmilenio de pronto llegase a echar para atrás. O es que eso es un milímetro y se le cae ahí un pie y el Transmilenio acelera, pues usted se parte el pie. O simplemente cae a la vía y lo espicha un bus. Entonces, ¿sí me entiende? Puede que yo diga, no, usted es un berraco y usted no falla. Pero el cemento, o eso tenía grasa, sí, o sea, eso sí puede fallar. Y han habido influencers que han escalado y que no sé qué, y un chino que por allá nunca fallaba y se metió en una terraza de un edificio y se mató porque resulta que la terraza no estaba construida como con
cemento como duro, sino era como arcilla. Claro, cuando el man se fue a parar de cabeza, esa vaina se fue y el man se fue para el coño. Entonces, si pilla ese tipo de situaciones, uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? Y usted no puede dominar esas cosas externas. En este caso sería, pues, el metro, que además intuyo que no es tanto que de pronto las personas se caigan, que igual se han caído y se han muerto, sino que hay, digamos, como unos puentes, y cuando las personas deben bajar la cabeza, hay cosas que se quedan dentro de la estructura de, no sé, como de las señales de tránsito o las señales de luz. Y entonces, claro, cualquier movimiento mínimo que usted haga, pin, hermano, se desnucó o lo golpeó durísimo y por eso se mueren. Usted dice, no, a mí no me va a pasar nada porque pues lo estoy viendo. Usted medio se agacha y pensó que, ay, listo, me salvé. Pero cuando entra debajo del puente, esa estructura, esa señal, esa luz quedó, no sé, con algún bris de algo y ¡pum! Eso es lo que le pega a las personas y lo termina volviendo, o exacto, como usted me acaba de escribir, desmayado. Porque de hecho hay un video supuestamente no de cuando murieron las personas, sino un video previo en el que estaban esas niñas jugando con otros manes y se meten por dentro de un puente. Entonces ahí es que asumen que algo por allá adentro fue que les pegó. ¿Y usted qué opina, Toby? Entonces, yo siento que ese tema de los retos tienen que ser muy vigilados por los papás, porque muchas veces los papás dicen, no, están viendo TikTok, están viendo redes, pero de cierta manera, primero siento que hay una presión social por los pelados que empiezan como que, ay, vamos a hacer este reto. Entonces, si la persona dice, no, yo no soy capaz, empiezan a meter presión, no, que gallina, que no sé qué, que usted es el único que no lo hace, que no. Entonces, digamos que por presión social lo podrían hacer. Y siento que eso se tendría que regular un poco más, porque no es la primera vez que se presenta ese tipo de actuación. Sí, señor. Y pues, hermano, nada más importante que la vida. Igual lo dejamos para debate. Usted también puede opinar. Numeral, la caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Toby, ya lo sabes, nuestro contertulio que hace micrófono abierto y que también hace estas investigaciones, nos va a hablar de los niños de verde. Pero usted sigue opinando, @elchancho414, @DJTobyFM, los 40 Colombia, numeral, la caja de Pandora, los 40. Los niños de verde. Esta es una historia increíble porque además tiene que ver como con dialectos. Era o no era una enfermedad, era o no era una broma. Son temas históricos paranormales porque también digamos que hay varias fuentes al respecto, hay distintas historias que se cruzan al respecto. Entonces yo sé que a la gente le va a encantar. Ya mismo, la investigación en la caja de Pandora de los 40. Seguimos en este podcast paranormal que tenemos todos los domingos a partir de las 8 de la noche con @elchancho414 y quien les habla, Toby. Pero en esta oportunidad venimos con historias de otros países. Ya hemos tocado partes de Colombia, misterios sin resolver. Y hablemos de los niños verdes de Woolpit. Esto tuvo lugar en el año 1100 en un pueblo llamado Woolpit en Inglaterra. Es una leyenda que narra la supuesta historia de dos hermanos que tenían la piel verde. Hablaban un idioma que no se entendía y solo comían verduras verdes. El niño murió a una temprana edad, pero la niña empezó a alimentarse con comida de consumo local y perdió su tono verde. Aprendió el idioma, por lo que pudo hablar sobre su vida y según ella, en su mundo todas las personas eran verdes. Según William, esto sucedió y tuvo lugar un día durante la época de la cosecha. Durante el reinado del rey Esteban, los aldeanos de Woolpit descubrieron dos niños, un hermano y una hermana, y al lado de uno de ellos un pozo de lobo, agujeros que se hacían para que los lobos se sucumbieran y no atacaran al ganado. Su piel era de color verde y hablaban en una lengua desconocida. Su ropa estaba hecha de una forma rudimentaria,
como si llevaran puesto unas camisolas rústicas, y el otro del escritor, uno de los hombres que tomó historia, o mejor dicho, relató todo lo que pasó con estos dos hermanos, dice también que de acuerdo a los dos niños se negaban a comer alimentos durante varios días cuando los encontraron. La historia dice que los niños fueron llevados a la casa de un hombre llamado Richard de Calne, uno de los vecinos del pueblo, y pues ellos dejaron de comer durante varios días y se encontraron con que solamente comían alimentos de color verde. Los dos niños durante varios días se encontraron algunas habas crudas que consumieron con avidez. Los niños se adaptaron gradualmente a una alimentación normal y con el tiempo perdieron su color verde. El chico, que parecía ser el más joven de los dos, murió poco después de que él y su hermana fueran bautizados. Después de aprender a hablar inglés, explicaron, y Ralph dice que solo la niña, como fue la sobreviviente, venía de una tierra donde el sol nunca brillaba y la luz era como un crepúsculo. William dice que los niños llamaban a su hogar la tierra de San Martín. Ralph añade que todo lo que había allí era verde, según William. Los niños fueron incapaces de dar cuenta de su llegada a Woolpit. Habían estado pastoreando el ganado de su padre y cuando oyeron un ruido muy fuerte, según el narrador del cuento o de la historia, dice que de frente se encontraron un hoyo de lobo donde fueron encontrados. Ralph dice que los niños habían perdido como la noción del tiempo y siguieron el ganado a una cueva y guiados por el sonido de las campanas emergieron en el mundo inglés. La chica trabajó durante muchos años como sirvienta en la casa de Richard y también finalmente se casó con un hombre llamado Kings Lynn, al que de Woolpit, en la ciudad pues donde se encontraron, se trasladó a vivir, y en una investigación llevada a cabo por el astrónomo y escritor Duncan Lunan ha llegado a la conclusión de que la chica adquirió un nuevo nombre y este era Agnes, y se casó con el funcionario real de Richard Byrne, con el que tuvo al menos un hijo. Algunos médicos sugieren que posiblemente los niños padecían clorosis, una rara enfermedad anémica que se caracteriza por el tinte verdoso de la piel. Aún así, la teoría no está del todo aceptada. Respecto al idioma intangible que hablaban los niños, algunos sugieren que es el dialecto flamenco, hablado en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. Esta explicación es rechazada, ya que en el siglo XVII había importantes rutas marítimas entre Gran Bretaña y el continente, por lo que a través del pueblo de Woolpit pasaban personas que hablaban este idioma, y por lo que es posible que los propios aldeanos de Woolpit no reconocieran este idioma. Otra explicación dice que pertenecían a una pequeña tribu britona que se escondían en cavernas y que mantenían su idioma, por lo que hablarían en su evolución lingüística unos idiomas célticos, que para esa época sería muy difícil en la zona de Inglaterra que alguien pudiese entender. Y ya pues se dice en la cultura popular una historia narrada en dos obras que sacó un hombre llamado William y que salió en 1220. También citaron un suceso muy parecido en una novela llamado El hombre en la luna, que salió en 1632. Así que esta es una historia que sigue cobrando vida al pasar de los años. ¿Ustedes conocían la historia de los niños verdes? Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con los mejores invitados, con los mejores panelistas, y seguramente ustedes conocen ya de la casa a Sebastián Arracadas. Él siempre ha sido muy bacano con nosotros, que nos cuenta sus historias, sus libros, es un referente con lo de Serialmente, que son los asesinos en serie, y siempre ha hablado de Edwin Olaya en sus investigaciones. Nosotros dijimos, bueno, pues hablemos con Edwin Olaya porque para el trabajo que se necesita de hablar precisamente de un asesino en serie, pues tiene que haber un perfilador. Y ese es Edwin Olaya. Edwin, con las buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, don César. Un gusto estar aquí compartiendo contigo y con todos los oyentes y seguidores fervientes de la Caja de Pandora. Qué gusto estar aquí. Gracias, don Edwin. Pues bueno, la gente preguntará, ¿para qué es necesario un perfilador? Si uno no igual no tiene una mínima noción de lo que es un trabajo pues investigativo, criminalístico, pues uno asumiría y es por qué este señor se convirtió en lo que se convirtió o por qué terminó haciendo eso si parecía una buena persona. ¿Puede ser el camino para definir el tema perfilamiento, querido Edwin? En parte sí, pero no necesariamente. Te cuento y les cuento, la perfilación tiene que ver con identificar esa evidencia que tú no puedes tocar, esa evidencia que no es tangible y que usualmente en las investigaciones se pasa por alto. Me refiero, por ejemplo, a la ira, a la envidia, incluso al miedo. Y esas emociones, por ejemplo, junto con muchísimos otros elementos, son los que quedan plasmados, por ejemplo, en las heridas de una víctima, en la disposición de la evidencia, en lo que el agresor hace para evitar que se le logre identificar. Entonces, nosotros como perfiladores lo que hacemos es rastrear esa evidencia conductual, que es el término, pues, digamos, más técnico, y empezar a reconstruir no solo el comportamiento de este individuo, sino también sus antecedentes e incluso lo que puede llegar a ser después. Todo esto para ayudarle a los investigadores a capturarlo lo más pronto posible. Porque tú mencionaste a nuestro buen amigo Sebastián Camelo, y es que en el caso de los agresores serial, actuar con prontitud es súper clave. De lo contrario, nuevas víctimas van a llegar. Exactamente. Entonces, mire, por ejemplo, cuando también se empiezan a configurar los temas de el asesino en serie como tal, suele pasar que entonces, bueno, el tipo, la víctima murió en un riachuelo. Ya otra señora apareció en un riachuelo, otra apareció, entonces uno dice, listo, aquí ya empieza a ver como un patrón. Luego, cada una de esas señoras tenía una corte de cruz en el cuello. Entonces, ahí eso ya no es como tan coincidencia. Luego, cada una de esas personas tiene como una nota. Es decir, a partir de esas cosas factuales que a lo mejor un criminalista podría pasar, pues uno que no tenga mucha experiencia podría pasar por alto. Tu trabajo es decir, oiga, mire, aquí están dejando estos alpistes, aquí están dejando estos detalles y ustedes no se están dando cuenta, podría ser. Claro. De hecho, tú has tocado un punto muy importante, y es que los técnicos, los criminalísticos que llegan a la escena son los primeros que advierten, digamos, estos elementos en común. Pero también es cierto que no necesariamente el mismo equipo de investigación va a llegar a los mismos casos. Sí, entonces esto puede llevar a que, y ha sucedido, por ejemplo, aquí en Colombia, a que el mismo actuar de un agresor sea abordado por diferentes investigadores y en consecuencia no tengan conocimiento de que están frente a un delincuente en serie, ¿vale? Pero cuando ya hay esas sospechas es cuando nos llaman a nosotros para identificar, uno, si sí se corresponde a un mismo agresor, y dos, pues qué tipo de persona es la que hay que buscar. Otro ejemplo de esto que te estoy comentando es el trabajo que yo desarrollé en el caso del famoso, o al menos denominado así, monstruo de la soga, un asesino en serie colombiano cuyas víctimas eran mototaxistas, y en ese caso, junto con un compañero, fuimos llamados para analizar la evidencia, identificar de qué tipo de agresor se trataba, cuáles eran sus características, elaborar un perfil y que ese perfil ayudara pues a capturarlo lo más pronto posible, lo cual pues afortunadamente sí se logró, aunque eso no quita que para el momento en que nosotros actuamos ya había más de una decena de víctimas encima de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Ok.
Recuerden, muchachos, participar con numeral La Caja de Pandora los 40, este podcast que se emite todos los domingos de 8 a 10 de la noche y ya esté en la otra semana o digamos en el resto de semana, quedan subidos en el resto de plataformas. Edwin Olaya, perfilador, muy importante para esos trabajos de criminalística y meternos bien en la mente. ¿Cuál puede ser una anécdota de todos esos trabajos que usted ha hecho, que usted dijo, mire, lo importante es una valletilla y que nadie le estaba poniendo como atención, o de pronto un adorno, algo clave dentro de la escena que usted dijo, mire, esto podría servirnos para la investigación y que después todo el mundo quedó, wow, si no hubiera sido por el perfilamiento o si no hubiera sido por este detalle que encontró Edwin, no se hubiera podido desarrollar el tema? Pues mira, aunque suena muy, muy hollywoodesco lo que tú, pues el escenario que tú planteas, realmente no funciona tan así, ¿sabes? Nosotros como analistas de comportamiento criminal o perfiladores apoyamos a los investigadores. Nosotros digamos que aportamos una mirada adicional a todo el componente técnico, pericial, científico, investigativo. Entonces, realmente que como puede aparecer en una película o en una serie a propósito de Criminal Minds, por ejemplo, que es el referente en el entretenimiento de lo que hacen los perfiladores, esto sin mencionar pues El silencio de los inocentes. Nosotros solo aportamos una pizquita, pero si me preguntas por una anécdota así de un hallazgo bien particular, se me viene a la cabeza un caso de un falso positivo. Nosotros también analizábamos ese tipo de fenómenos, ese tipo de casos. Y recuerdo que teníamos muchas dudas en cuanto a cómo realmente había muerto la persona, que era un patrón, es decir, era una duda bastante frecuente en este tipo de investigaciones. Y hay algo que ocurre con los perfiladores, César, y es que uno tiene que meterse en la... ¿A qué me refiero con eso? Que si nos llegaban fotos en digitales, nosotros le terminábamos metiendo el zoom al 1000% para ver cada detalle, cada sombra, cada cosita. De hecho, hay una frase que nos suele acompañar a algunos y es que el diablo está en los detalles. Entonces empezamos a ampliar esas fotos y recuerdo mucho un ejercicio en particular con un caso, repito, de falso positivo, en el que me puse a ampliar la foto y a recorrerla palmo a palmo y terminé encontrando la huella de una bota sobre el cuerpo de la víctima. Y esto obviamente contrastaba con el hecho de que los militares habían mencionado que no habían tocado el cuerpo para nada, y lo cierto es que en relación con la posición del cuerpo, eso nos decía que lo habían sometido contra el piso antes de quitarle la vida. Entonces, repito, no es que hayamos resuelto el caso, pero esa simple huella, esa sombra de esa huella en la espalda de la víctima ya nos estaba indicando una dinámica que claramente iba en contra de el supuesto combate. Cosas así es en las que nosotros hemos aportado siempre, buscando brindarle una nueva mirada a los casos y sobre todo que se entiendan mejor, que no queden únicamente en un homicidio, sino que pueda entenderse la dinámica, las relaciones de poder, por ejemplo, en estos casos de violencia de género, que es tan importante y que a veces como que en el afán de resolver casos se pasa por alto. Tremendo. Y ahí eso ya me da pie pues como a todos los temas de psicológicos y demás. Una de esas grandes preguntas de toda la vida, ese límite. ¿El tipo era, o sea, nació o se volvió? Porque mire que últimamente con, no sé, ¿por qué será? De pronto por la manera en que el guión se hace, se construye, la manera en que se vende el marketing del asesino en serie, siempre dejan ese marco como diciendo, ojo, pero es que mire que al tipo lo violaron, mire que al tipo le pegaron, mire que al tipo lo torturaron, o sea, como dándole herramientas a la audiencia de decir, o sea, el tipo hizo esto por algo, porque tenía un background. Entonces se empieza a ese límite a decir, ¿será que sí? O sea, el tipo nació siendo un matón o fueron las circunstancias las que lo convirtieron en un asesino en serie. ¿Qué podríamos decirle a la gente ahí, Edu? Bueno, lo primero, César, es que si me pagaran por cada vez que me hacen esa pregunta, creo que ya tendría la pensión asegurada. De hecho, recuerdo que justamente nuestro buen amigo Sebastián Camelo una vez en un reel me la lanzó y la respuesta siempre va a ser la misma, César y oyentes. Ambas. Todos los seres humanos somos el resultado particular de combinaciones de diferentes ingredientes. Somos un plato con diferentes ingredientes.
nuestra biología, nuestra genética, pero también nuestro desarrollo psicológico, lo que aprendimos, nuestras creencias y por supuesto el contexto en el que crecemos, en el que nos desarrollamos, con quienes compartimos, incluso el momento histórico en el que vivimos. Todo eso se combina para que en determinados individuos surja este deseo, este impulso e incluso esta necesidad de matar a otro, ya sea de manera serial o de manera particular, pero cada caso es único. Es cierto, mi estimado César, que en algunos individuos pesa más un factor que sobre otro, ¿vale? Entonces en algunos habrá un componente biológico y no estoy hablando aquí del gen del mal ni nada de eso, sino nada, resulta que tiene unas características biológicas que hacen que sea mucho más impulsivo, por ejemplo. Entonces eso aumenta la probabilidad de que en una situación de estrés, por ejemplo, reaccione de manera violenta. En otro caso, resulta que el contexto en el que creció estaba marcado por la violencia. Se interiorizó, de hecho, la violencia como una herramienta para alcanzar objetivos y será entonces, en este caso, ese factor el que predomine sin decir, en ninguno de los dos casos, que los otros factores biológicos, neurológicos, sociales, culturales, religiosos, temporales, económicos, políticos, etcétera, 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 no participen. Todos están ahí participando, todos están interactuando para que un individuo, incluso tú, César, incluso yo, incluso tú, mi estimado y estimada oyente, en algún momento particular lleguemos a cometer un delito. Por más que desde la mente racional digamos, uy, no, yo nunca haría nada, el punto es llegar a la receta particular de cada uno de nosotros para cruzar esa línea. Tremendo, tremendo. Recuerden, muchachos, numeral la caja de Pandora, los 40, cualquier duda que tengan. Edwin, ¿tiene algún Instagram, alguna red social, algo donde lo puedan ubicar o algún WhatsApp para sus temas profesionales? Sí, claro que sí, César, muchísimas gracias. Pues miren, en Instagram me encuentran como eolaya_m, de Edwin Olaya M. Olaya M. Y por supuesto, si me lo permite, César, también bienvenidos a mi canal en YouTube, /criminológica, que es un espacio en el que de manera muy sencilla, muy particular, procuro compartir de estos temas e incluso abrirle la puerta también a expertos de otros países para que compartan sus investigaciones, sus experiencias, sus casos y también escritores de True Crime. Por ahí también han pasado Sebastián Camelo, pasó un escritor que recientemente sacó una novela sobre el monstruo de los mangones, de los manglares, perdón, pero contada en 2025, e incluso la escritora argentina Agustina Basterrica, con quien hablábamos sobre violencia de género en sus libros. Entonces, por allá bienvenidos, no se paga cover, pueden entrar, chismosear, salir, siempre bienvenidos. Bueno, Edwin, desde el punto de vista de perfilador y como efectivamente está muy en boga todo este tema de las redes sociales, pues no sé si haya una verdad al respecto. Digamos, me refiero al tema periodístico. Uno podría pensar, ¿será ético? ¿No será ético? Pero es que es un caso. Cuando voy a tomar por ejemplo un caso muy reciente, el de este muchacho Viking, que además, bueno, se sigue en investigación, está muy reciente. Y entonces el tipo aparece en una bolsa, no sé qué, entonces eso da riesgo para muchas especulaciones. ¿Qué tan importante o tan nocivo o perjudicial o no importa, ya que empiecen como a moverse esas cosas en podcast, que entrevisten a los familiares? Yo no sé si eso enloda la investigación. O también ya he visto casos en que directamente al tipo lo condenan y ya un man ya tiene un canal de YouTube. Y yo digo, uy, ¿será que ese man sí deberían darle eso? ¿Usted qué opina de todo eso? Uy, creo que la gente que se pudo interesar en mí, con esta respuesta que voy a dar, ya se van a bajar del bus, César. ¡Ay, güey, madre! Sí, aquí ya, o sea, gracias por la oportunidad, César, fue un gusto compartir con ustedes. No, mira, yo sí tengo una mirada un poco crítica, ojo, no criticona, sino crítica frente al asunto, porque de hecho tú lo has mencionado, por un lado con el tema de las víctimas, a veces en algunos escenarios se dice que es un espacio para darles voz, y eso está bien, pero la pregunta es, ¿tú estás realmente preparado, capacitado para hablar con una víctima sin revictimizar, respetando su dignidad, respetando su relato?
Esa es una pregunta, por ejemplo, en cuanto a las víctimas. En cuanto a los agresores, de hecho hace poco hablaba con alguien que hace parte de un podcast muy importante y muy escuchado y muy exitoso. Y hablábamos de una entrevista que le habían hecho a una persona en la cárcel y yo le decía, mano, ¿usted conoció el expediente? No, para nada. Entonces, ¿cómo sabes con qué criterio le das voz a alguien cuando no lo puedes confrontar frente a todas las mentiras que puede estar diciendo? De hecho, yo conocí ese caso, le dije, y la verdad es que todo lo que te dijo es mentira. Entonces, ¿dónde está el ejercicio periodístico, más allá de centrarse en lo que el delincuente puede decir? Hay gente, ¿sí? Y no lo vamos a desconocer, César. Hay gente que dice, no, es que es chévere escucharlos porque eso me enseña qué es lo que hacen, cómo actúan. Claro, pero ¿estás seguro que la forma en que se abordan esas entrevistas, esos espacios, realmente van orientados a construir ese conocimiento preventivo? ¿O hasta qué punto en esta época de hiperinformación, casi que a la ligera, no estamos cayendo es en el morbo, en una especie de morbo educado, ¿vale? Entonces hago que estoy aprendiendo, pero realmente me interesa es qué le hizo a la víctima cómo se queja, en fin. Y por otro lado, ya habiendo sido parte de un cuerpo de investigación de Colombia, sí te puedo decir que a veces esas publicaciones entorpecen muchísimo un caso. O sea, ya cuando la información de un caso se vuelve demasiado público, hay la posibilidad de que ocurra de todo con la información y eso hace que las investigaciones se hagan más lentas, se contaminen, aparezcan testigos que nunca fueron testigos de absolutamente nada, pero como todo se supo en un podcast o en una noticia o en fin, eso se vuelve un palo en la rueda para que uno pueda investigar de manera más efectiva. En consecuencia, para que no me odien demasiado, estoy de acuerdo, está chévere que conozcamos esos temas, que se discutan, pero con criterio, con profesionalismo y con entrenamiento, porque igual estamos tocando vidas. César, cuando tú hablas de un asesino y le das el foco al asesino, vuelves a las víctimas, las obligas y las sometes nuevamente a la sombra del asesino. Y resulta que ellas son mucho más que lo que les pasó con este individuo. Esto únicamente como para reflexión final y no se aburran, permanezcan que esto se pone bueno. No, y créame que por lo menos cuando está el periodista, incluso si lo hace mal, digamos que hay un filtro, pero es que yo ya he visto casos en las que es el asesino sin nadie. O sea, yo sí, porque yo no sé por qué les dejan hacer eso. El tipo monta su canal de YouTube y yo digo, pero sin filtro. Y el Sí, ese ya es otro nivel. Entonces yo digo, pero venga, un minuto. O sea, pues sí, es un humano, todo lo que sea, pero yo no sé, yo la verdad desconozco en la parte judicial si es porque se les permite y demás, pero ahí ya ni siquiera está el filtro del periodista para por lo menos conducir una charla. Sino que Y sí, eso ya son casos extremos, además. O sea, ya lo cierto es que aunque alguien esté privado de la libertad, pues siempre hay como vacíos legales para hacer cosas y pues ya ese escenario que tú planteas ya es súper extremo, pero yo te lo leo desde otra esquina y es, ¿y qué pasa con la gente que lo sigue? que está buscando también, ¿no? Claro, o sea, ¿todo bien en casa? No sé, pero, o sea, si hay una oferta y una demanda, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esa relación? ¿Qué pasa en esos corazones, mentes, lóbulos prefrontales? No sé. Ay. Bueno, ahora que mencionabas un tema como relacionado con todas las cosas que pasan desde el punto de vista de orden público en este país, que pues obviamente pasan un millón de cosas. Ahí, por ejemplo, quiero tocar el tema de las órdenes. Entonces, pues, puede ser mil cosas, ¿no? Puede ser policías, bomberos, ejército y demás. Exacto, y todos los días también salen noticias al respecto. Entonces yo digo, pucha, ¿en qué momento trata uno también de ponerse en las botas del soldado, del que sea, o del policía, del ejército, o del bombero? Porque uno dice, jue madre, o sea, seguían matando y nadie levantó la voz. Me imagino que también, obvio, da miedo. Uy, ¿cómo me le voy a parar al sargento? ¿Cómo me le voy a parar al general? Porque de una u otra manera dice, listo, yo estoy siguiendo una orden, como que eso me tapa o me puede ayudar, pero yo estoy consciente de que las vainas están mal. Pero pasa y pasa y pasa. Entonces, jue madre, o sea, un mismo sujeto puede matar 5, 10, 15
15 personas y no se detenían. Hay que... Uy, ese tema da, mejor dicho, para otro programa completo y hasta triple. Sí. Porque fíjate que no es reciente. De hecho, este tema de la obediencia a la autoridad se empezó a explorar desde hace muchísimos años atrás, de hecho con el experimento de Stanley Milgram, pero eso después terminó siendo un argumento para explicar, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tantos soldados empezaron a acatar órdenes que claramente pues estaban en contravía de la dignidad humana? Y pues ya trayéndolo a nuestro país, pues se repite. ¿Qué hay detrás de eso, César y mis estimados seguidores de la Caja de Pandora? Hay de todo. Hay polarización ideológica, hay una obediencia y creencia absoluta en una ideología, en un patrón político, en una persona. Porque las personas también tienen ese poder, tenemos ese poder de que nos sigan. De hecho, a ti te siguen mucho, es decir, tú tienes influencia. Pensemos en que no es alguien positivo como tú, sino que es un soldado, un sargento, un teniente, un mayor, un coronel que da una instrucción y entonces yo le creo a esa persona y por eso sigo. Pero hay un aspecto que usualmente no se menciona, es decir, siempre se piensa que este tipo de comportamientos de obediencia a la autoridad y de violación de derechos humanos están marcados por un pensamiento lógico que acepta esa orden pese a las implicaciones y resulta que no. Imagínate que se han encontrado casos en los que esa obediencia se ha dado principalmente por miedo, porque es que estaban amenazados. Entonces, o tú hacías caso o te mataban a ti y a tu familia, porque igual tú eras alguien que conocía cómo estaba funcionando la operación. Entonces, no te podemos dejar por ahí como rueda suelta. Hay que atar cabos. Entonces aquí hubo de todo. O sea, si estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿sí?, de violaciones de derechos humanos masivas, de macrocriminalidad, hubo gente que lo hizo por convicción, hubo gente que lo hizo por interés, hubo gente que lo hizo por miedo. Como comportamiento humano pasa de todo. Y pongo esta pregunta porque no tengo ni idea. ¿Clasifica eso como un asesino en serie? ¿O eso No. o lo se clasifica de otra manera porque seguía una orden? No, es diferente, es diferente. De hecho, cuando uno habla de un asesino en serie, claro, uno podría llegar a pensar que porque hay una secuencia y porque hay muchas víctimas entrarían en la categoría, pero criminológicamente hablando, no sería así, ¿vale? Aquí uno podría catalogar ese evento como una violencia política estructural sistemática. Uy, qué vaina tan aburrida para esta hora, man. O sea, ahí los que quedaban vivos de audiencia, ya, ahí los dejé. Y los que estaban despiertos, ya los fregué. Qué pena, César. No, pero está perfecto. No me vuelva a invitar. Pero está perfecto porque queremos aprender y yo dije, güey madre, cuando tenga a Edwin, le decía a Sebastián, de pronto nos llenamos de algunas terminologías que pues eso es para que aprendamos, porque esa es la gracia, me gusta mucho eso. Volviendo al tema de las mentes de estas personas o de sus perfiles, y quisiera tomar un caso así súper conocido como para que precisamente aprendamos con Edwin. Yo creo que el caso más, bueno, no sé si el más, pero es muy famoso, es el de Satanás, el del personaje de Poseo. Elías. Campo Elías, exacto. Lo traigo precisamente a colación para que el que esté en casa y diga, bueno, yo quiero aprender como lo que hace Edwin o cómo sería el perfilamiento. Entonces, pues pongo la premisa. Es un tipo que voy a decir y usted me dice, no, que man tan burro, eso no es. O sí, es un tipo que la guerra volvió loco y todo lo que la guerra de Vietnam le causó en su corazón no lo dejó explotar. Y como no lo dejó explotar, lo guardó y la sociedad lo puyó, hasta que en un momento, en una condición en la que uno no pensaría, porque no era una agresión directa, sino era, exacto, ahí las peleas con la mamá o porque no se podía levantar a las peladas que eran sus alumnas, explota y decide no acabar solamente con una vida, sino con una seguidilla de vida. Y lo que termina pasando en Poseto ni siquiera es una consecuencia de su mente, sino es que como ya el man se da cuenta que la recontrarregó, es como la cereza final del pastel del asesino en serie, porque si usted quita Poseto, igual ya el man había matado gente en su camino, sino eso es como cuando ya la regué, entonces untado el dedo, untado la mano y mato el resto de personas.
Eso es lo que en mi mente yo diría, pues califica como perfil del asesino que estaba oculto en el corazón. Sí, no la embarré, dije bobadas, o más o menos es así. Más o menos, pero no. A Ok. ver, les cuento un poquito para que de pronto me crean un poquito. Yo llevo más de 20 años investigando ese caso. Ok. De hecho, soy el autor de un libro al respecto que es la investigación real. Es decir, yo me metí en el expediente, yo analicé la información real. Con fotos y todas las vainas. Sí, de hecho, si están interesados en el libro, van a encontrar realmente los relatos de los sobrevivientes en el restaurante, las fotografías, los planos y todo un análisis tanto criminalístico como psicológico, como criminológico. Y esto tiene demasiado. O sea, si el otro tema era para 3 capítulos, este es como para una otra serie. Sí, una serie de Netflix. Por cierto, Netflix, si me estás escuchando, estoy disponible. El asunto es el siguiente, César. Sí, la guerra sí tuvo un factor importante, pero no fue el determinante. De hecho, esa versión de que fue la guerra fue la que adquirió mayor fuerza en esa época, porque de alguna manera es lo que nos permite explicar un acto tan extremo, ¿sí? Entonces, no, solo alguien muy loco y que haya estado en la guerra se enloquece, tendría sentido que hiciera algo así, pero realmente no. Desde el análisis que yo hice como analista de conducta, como perfilador, te puedo decir que la guerra lo que hizo fue enseñarle cómo matar de manera efectiva. Y eso es lo que se refleja en todas sus muertes, en todas sus casi 30 muertes, 29. Porque no desperdiciaba la munición, sabía a dónde disparar. En el incidente del norte de Bogotá, ató a las víctimas de manera muy efectiva. Tanto en su edificio como en el restaurante utilizó una estrategia psicológica para controlar a las personas y que no se resistieran de manera tan rápida a su abordaje. Entonces en su edificio dijo, ay, es que mi apartamento se está incendiando. De hecho, eso es el testimonio de una sobreviviente que lo encuentran en el libro, por cierto. Qué pena ahí No, fresco. la propaganda. Tan sutil, ¿no? Entonces, no, es que se me está incendiando el apartamento, présteme el teléfono. Entonces, cuando tú lanzas esa mentira, pues la persona no tiene por qué predisponerse ante ti. O sea, básicamente le bajas las defensas, la distraes, la engañas y ya queda más fácil a tu merced. Lo mismo pasó en el restaurante. Campo Elías no empezó a disparar de manera indiscriminada, sino que los engañó. Esto es un asalto, Gustavo, mírelos, que no me vean la cara, no me den efectivo, quiero efectivo, no quiero joyas y todo el tema. Entonces, claro, la gente asumió que era un atraco decembrino en un restaurante de alto perfil, entonces como que todo tenía sentido, pero fue una estrategia. Entonces, esto me lleva a responderte, a responderte de alguna manera lo que tú dices como cuando dices, no, es que hizo una cosa y después, uy, se me fue la mano, venga, resuelvo. No, eso ya estaba planeado. Ok. O sea, todo lo que él hizo ya estaba pensado. Quizás lo que realmente detonó con mayor fuerza todo lo que pasó fue el primer incidente, que incluso algunos dirán, no, eso no pasó así. Créanme que sí pasó así. La primera víctima fue la mamá y fue desde el miércoles 3 de diciembre, que de hecho este año se repite la fecha. Hoy vamos a tener miércoles 3 de diciembre y jueves 4 de diciembre, que fue justamente los días en los que ocurrieron los incidentes. Campo Elías le quita la vida a su mamá en la noche del miércoles 3 de diciembre y de ahí para adelante todo empieza a acelerarse, pero bajo la figura de que él ya tenía planeado ejecutar algo, si no idéntico a lo que hizo, bastante similar, porque hay planeación de por medio. Entonces, si te das cuenta, y bueno, las diferentes víctimas, lo que hizo con cada una de estas víctimas, con unas utilizó un arma, con otras utilizó otro tipo de arma, a una las trató de una manera particular, a otras fue más indiferente. Eso nos habla de diferentes motivaciones a lo largo de esos 2 días. Y esas motivaciones se pueden rastrear desde su historia de vida. La mala relación con su mamá, el modelo que adquirió con su papá, los problemas relacionales y posiblemente todo esto se catalizó de una manera más desviada cuando llega la guerra. Pero la guerra no detonó lo que él hizo. De hecho, él ya había regresado desde el 68. Entonces,
imagínate, pasaron casi 20 años hasta lo de Poseto. Entonces hubo otras cosas que se fueron sumando para finalmente estallar, y en eso sí estoy de acuerdo con estallar en esa primera semana de diciembre, pero fue un estallido controlado. Es decir, no fue una explosión cualquiera, sino que fue una explosión totalmente calculada. Y mi hipótesis es que Campo Elías se sintió como un don nadie, y haciendo eso quiso ser alguien diferente de lo que él era. Y esto se explica incluso a la luz de casos muy similares que desafortunadamente pasan en otros países como en Estados Unidos, con individuos que ya se han estudiado, y efectivamente hay un patrón, y es que muchos de ellos buscan la fama, buscan dejar atrás el don nadie que fueron para ser recordados. Y desafortunadamente que tú y yo y los oyentes estemos hablando de este caso significa que Campo Elías lo logró. Qué buena conclusión. Igual también me parece que algo de que el restaurante era super play, y la manera en cómo el man termina con la cena y como preparándose a los James Bond antes de cometer ya todos los disparos, también hablaba de que, exacto, que se está dando como la última cena de caché y de terminar con su super fama que iba supuestamente a ganar, ¿no? Podría ser ese contexto. Sí. Él sabía que iba. Por eso incendió su apartamento, por eso llevaba algunas pertenencias en el maletín. Literal, él se iba. O sea, cuando él se despide de una amiga y le dice que se va para muy lejos, que se va muy lejos y que muy pronto tendrá noticias, él sabía cuál iba a ser su fin. De hecho, no es gratuito que cuando llegara la policía al restaurante, él no se entregara. Él empezó a dispararles. O sea, sí hubo un intercambio de disparos. Y esa es la razón por la cual la policía empezó a disparar desde afuera, que eso nos va adentrando al mayor misterio y casi que leyenda urbana con respecto a la muerte de Campo Elías. Pero él no se iba a entregar. O sea, entregarse implicaba ceder su objetivo, vender su objetivo, y él sabía que si se entregaba iba a ser un detenido más en una cárcel. Él sabía que iba a convertirse en parte de la historia si le daban de baja o si él se daba de baja en el restaurante. De lo contrario, iba a seguir siendo un don nadie metido en la Modelo, en la Picota, no sé en dónde lo hubieran recluido, dadas las circunstancias. Él sabía, y literal, voy a tomar tu expresión, esa era su última cena. Él sabía que no iba a salir del restaurante. Brutal. Pues Edwin, qué pedazo de programa. Espero que no sea la última vez, así como con Sebas, que hemos tenido muchos programas, porque obvio hablamos de clásicos, hablamos, no sé, de los más prolíficos, hablamos también de asesinatos raros, bueno, en fin, y obviamente con un perfilador como Edwin vamos a poder tener mucho que contar. Entonces, Edwin, un mensaje final para todos los oyentes y obviamente para que los invites a tus canales para que sepan de tu trabajo. No, pues nada, primero muchísimas gracias, César, por la conversación. De verdad que la pasé muy chévere. Me encanta, no sé si se nota, pero me encanta hablar de estos temas. Y aquí, para lo que tú digas, para cuando digas, claro que sí, ni más faltaba, con muchísimo gusto. Un saludo muy especial también a quienes se quedaron hasta el final de este episodio. Espero que lo disfruten, que lo compartan, que lo comenten. Quedo a su disposición en mis redes sociales, ya les dije, eolayam en Instagram, en YouTube, en /criminológica. Y mensaje final, estamos rodeados de mucha maldad, eso es cierto. Una maldad que nosotros mismos hemos alimentado a través de banalizarla, a través de endiosarla acá. Pero más allá de eso, el mundo se está yendo de tales para el estanco, y es también, sea estos casos, la invitación a tratar de hacer desde las pequeñas cosas un buen lugar para todos. La maldad no nos puede consumir. Consume a algunos, pero no significa que nosotros terminemos siendo acólitos desde el silencio, desde la distancia de la maldad. Hagamos algo bonito, y qué tal si hoy hacemos algo bonito por alguien. Un mensaje, un saludo, un café, un pancito, un abrazo, un mensaje, lo que sea. En nosotros también está la posibilidad de la luz. Gracias, querido Edwin. Señores, y nosotros continuamos en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
¿Qué pedazo de programa nos fajamos hoy? Va a haber otro invitado diferente de los que no ha estado nunca en la caja de Pandora el próximo fin de semana. Hoy nos correspondía el lunes 13 de octubre, pero tuvimos a Edwin Olaya, Olaya M. Olaya M en su Instagram, en su Twitter. Olaya es con Y, es sin H. Edwin Olaya, Olaya M en Twitter o en X. En Instagram tiene su canal de YouTube que se llama Barra Criminológica. Qué chévere aprender desde la mente y todo ese tema de pistas y asesinos en serie. Un trabajo muy prolífico, con muchos casos, no solamente con asesinos en serie, sino, bueno, criminalística en general. Olaya M. Lo seguiremos invitando, lo mismo que a nuestro amigo de las Racadas. Y de ahí vamos sacando de muchos temas. Mire que la caja de Pandora está lleno de misterios, que los temas religiosos, que el chupacabras, que los ovnis, cada día también invitados internacionales, más y más invitados internacionales. Es decir, está muy cotizada la caja. Toby y su servidor el Chancho están muy contentos con todo lo que sucede. Tiempo también de saludos para el señor Ackerman, para el señor Valencia, para el señor Luisep, para el señor Cecitar. Hombre, estuvimos hablando de la clasificación de Cabo Verde al Mundial, que vaina histórica, ¿no? 500,000 habitantes, uno de los países más chiquitos, tanto en territorio como en población, en ir a un mundial. 500 y pico de mil, el estadio, no todo, qué belleza, hombre. Debutantes, los caboverdianos, qué gran cultura. Además conocemos cosas también de países raros, la gente ni sabría, hay gente que no sabe de dónde es Cabo Verde. Bueno, es de África, pero tiene sus raíces portuguesas, tiene vainas ahí como champeta en la música. Bueno, por decir champeta, pero no es así. ¿Qué nota? Han ido al mundial y ustedes ya saben también que hemos hablado del tema de la brujería y demás en estos conceptos caribeños y también africanos. Saludo también a Alfredito, a Jimmy, a la Zarigüeya Geológica, al Bajad Mamad, al señor Beltrán. Tengo pendiente con Juanpa Paranormal una sesión y lo mismo con Miguel Investigador. Haciendo colas, vayan y busquen Miguel Investigador, las investigaciones que ponen la cacofonía que el hombre ha hecho en todas partes del país. Lo mismo Juan Pablo Paranormal, ¿no? Energías del Más Allá es el canal de Juan Pablo. Miguel Investigador o / Miguel Amaya en Twitter, / Miguel Amaya en Twitter, lo ubica mejor, o en X. Las investigaciones que ellos están haciendo, tenemos pendientes, seguramente en noviembre tendremos ese espacio para que ellos nos cuenten todas las cosas nuevas que han hecho, unas cosas increíbles. Y también me queda pendiente un tema sobre el tema del cine, el teatro de terror, algo parecido a lo que ya hemos hablado con nuestro amigo el escritor Javier Romero. No, es decir, estamos cargados de mucha información, muchas cosas muy bacanas. Pero vamos cerrando y con eso también ahorita también ponemos la parte interactiva en el programa. El señor Rodrigo Castro, Rodri Castro 78 con un clásico, 28 días, luego fueron semanas, luego años, esta pandemia zombie y demás. 28 días, ya mismo nos va a contar uno de estos clásicos del cine de terror en pleno Halloween, con muchas películas de terror que obviamente Rodrigo nos va a comentar, y nuevas también, porque todo esto, todo lo, bizarro, lo oculto, lo paranormal, lo misterioso, ocurre no solamente en la caja de Pandora, sino también en el mundo del cine, que es muy variado, y en su canal de Peli también pueden buscar cosas que no son relacionadas con ese cine de terror. Ya mismo, en la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que esta hora están escuchando Caja de Pandora, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Castro y voy a hablarles de cine. Y bueno, estamos en octubre y como todos saben, octubre se celebra el Halloween. Y bueno, en este mes vamos con clasiquitos, esas películas que yo creo que cada uno ya vio 1, 2 o 3 veces. Pero bueno, para los que no la han visto, voy a recomendarles varias películas este mes. Voy a empezar con los fanáticos de los zombies. Una película que marcó el inicio de esta saga, que ya va por la 4ª entrega y que bueno, actualmente está en plataformas, pero no la pueden dejar de ver. 28 días después. Esta película del 2002, dirigida por Danny Boyle y estrenada el 1 de noviembre del 2002, está protagonizada por el ganador del Oscar, Cillian Murphy, Naomi Harris y Brenda Gleeson. Esta película
empieza cuando en un centro de investigación de primates, de micos, en Cambridge, unos activistas a favor de los derechos de los animales liberan uno de los monos y este muerde a uno de los activistas propagando la rabia. A los 28 días vemos a un Cillian Murphy, el personaje, levantándose de una clínica, tipo no tiene ni idea qué es lo que pasa, y empieza a caminar. Y en esta secuencia, para mí es una de las secuencias más emblemáticas de películas de los zombies, donde vemos a Cillian Murphy solo por las calles de Londres. Son 10 minutos, pero pasan a la historia por lo difícil de lograr, porque estas escenas las hicieron en Londres, efectivamente, sin recursos visuales ni nada. Literalmente vaciaron los sitios más emblemáticos de la ciudad. De ahí en adelante, entra a una iglesia y ahí ve los primeros zombies, a un cura que lo va a atacar, él sale corriendo y para escapar, 2 personas que estaban totalmente escondidas lo ayudan. Ahí empieza una amistad entre ellos 3, donde van a visitar los papás de Cillian Murphy para que él los vea muertos. Ahí muere uno de ellos y bueno, empieza todo un recorrido para tratar de llegar a un lugar en Manchester donde supuestamente hay un ejército que los va a ayudar, pero lo que no saben ellos es que el ejército lo que quiere es quedarse con las mujeres para violarlas y matar a los hombres. Ahí Cillian Murphy, el personaje, da un giro y bueno, empezará una escena bastante violenta y con mucha acción en esta película que para mí es una de las películas emblemáticas de terror zombie. Para los que tienen el DVD o algunas versiones, hay varios finales alternativos, los cuales fueron filmados. Hay 3 finales alternativos. En el original, ellos ponen un letrero y un avión los ve, pero en los otros, Jim, el personaje de Cillian Murphy, muere y bueno, muere y se vuelve un zombie en el hospital. Esta película fue un éxito en taquilla y la crítica en general, ya que, bueno, como dije antes, las escenas de Londres devastada y desierta causaron sensación. Y bueno, en el 2007 se estrenó a nivel mundial 20 Weeks Later, la secuela, y el año pasado 28 años después, que está ahorita en la plataforma de HBO. Entonces este es un clásico para ver en este octubre de Halloween para que añadan a su lista. Y bueno, vamos un poco con el reparto, con lo que hay actualmente en carteleras colombianas. Sigue la película colombiana Un poeta, una batalla después de la otra, con Leonardo DiCaprio interpretando a un marido, a un instructor de bombas, a un tipo que le matan a la esposa, o la esposa lo deja mejor, y tiene que hacerse cargo de su hija y escapar del ejército. Una película muy buena. Todo el mundo dice que es la mejor del año, en mi opinión no lo es, pero bueno, vale la pena verla. También está Animales Peligrosos, una película muy interesante de terror, donde un tipo fanático le gusta ver cómo la gente muere siendo comida por tiburones. Entonces secuestra gente y la tira al mar para su placer. Animales Peligrosos. También está en cartelera Demon Slayer, El Conjuro, Los Últimos Ritos, Avatar The Way of Water, preparándose ya para el estreno de la Avatar 3, que será en diciembre, una película colombiana, Noviembre, que nos cuenta todo lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y también está Hamilton, este musical que bueno, ya lleva varios años en carteleras. Bueno, cualquier inquietud sobre estas o otras películas pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78 o en Facebook en @ThePeliMagazine, donde día a día estaremos posteando lo mejor
del cine y la televisión. Mi nombre es Rodrigo Castro, sigan disfrutando de lo mejor aquí en Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, fue un placer acompañarlos. Muy bacano lo de Edwin Olaya, el perfilador criminalista. De una vez les voy a botar el nombre de la persona que nos estará acompañando acá el 19 de octubre. Hoy correspondió un lunes festivo, pero el otro volvemos al domingo. Va a ser Lourdes Gómez. Y Lourdes tiene misterios relacionados como con santos, con la iglesia. Va a ser un programa increíble. ¿Por qué? Porque prometí que todos los domingos o todo octubre, cuando hiciéramos Caja de Pandora, siempre habría investigadores que nunca hubieran pasado por la caja. Dino de Laura arrancó el mes y además es mexicano. Luego coautor o cotrabajador con el señor Arracadas, que es el señor Edwin Olaya. Y Lourdes no solamente tiene esa particularidad de unos temas muy interesantes religiosos, sino que además es española mexicana. Mejor dicho, lo que estamos es súper internacional. Estoy. ¿Usted qué opina de que esto ya lo piden en cualquier país, este programa La Caja? Sí, Chancho, la verdad es que, digamos, nosotros tenemos la facilidad de poder montar todo nuestro contenido a través de las diferentes plataformas de podcasting, de Spotify, Deezer, nuestro canal de YouTube, que es la invitación para que ustedes vayan y nos sigan. Siempre tenemos la posibilidad de llegarle a un público que nunca nos ha escuchado y que dicen, venga, ¿qué será lo que hablan estos locos? Pues desde el otro lado del radio, @elchancho414 y Toby, siempre entregando buenas noticias y toda la información paranormal. Listo, entonces siempre tenemos que cerrar con esto que es la parte interactiva. Recuerden para el debate, @DJTobyFM, @elchancho414, @los40 Colombia, numeral la Caja de Pandora los 40. En esa parte interactiva quiero arrancar primero con lo suyo, Toby, porque bueno, es un tema delicado, es un tema de lo que llamamos el terror real. Todavía hay muchas habladurías. Yo no quiero hablar ni a favor ni en contra de Marcelita Reyes. Eso sí me parece un bombón y me parece una persona que, pues nada, ha hecho su carrera en el mundo electrónico, más allá del modelaje y esto y lo otro. Pero esto es un tema tan delicado que pues decir, no, es que esto fue porque ella dijo, nada, hasta que la Fiscalía mexicana o colombiana, yo no sé a quién le corresponde, dictamine quién es el culpable de lo que le pasó a su ex esposo o ex marido o pareja, pues meterla, involucrarla pues no es responsable. Y además porque hay dos familias, bueno, muchas familias sufrieron, ¿no? Para el que no sepa, B-King y Regio Clown eran, pues digamos, una pareja musical. Ellos estaban haciendo un toque y B-King, que es conocido por ser el exnovio de Marcela Reyes, y aparecieron sus cuerpos desmembrados por una banda que tiene conexiones con el cartel de Michoacán. Entonces, bueno, hasta ahí, eso es como el facto, pero ya ponerse a decir esto, lo otro, no sé qué, no es responsable. Y no está bien tampoco que las personas lo hagan en redes porque pues tampoco tienen las pruebas. Esperemos, la familia de Viking que está sufriendo, la de Regio Clown, han involucrado a otras personas, por una actriz, al fin la soltó la Fiscalía Mexicana, en fin. Esto es el verdadero terror real, lo que yo siempre les digo, muchachos, esto no es el fantasmita, esto es sangre, estos cuerpos desmembrados, esto ustedes no se imaginen los videos que hay en la Deep Web y en la Dark Web de los carteles mexicanos cuando cumplen sus amenazas, sea lo que sea. Y estos muchachos también simplemente iban para un toque y no, de la noche a la mañana que no, que los cogió un carro no, y hasta ahí. No se sabe nada más. El resto son especulaciones. Pero en lo que nos corresponde lo paranormal, han habido varias entrevistas, unas de Poveda, otras de parte de compañeros de la W y han pasado como cosas misteriosas. ¿Qué fue lo que pasó en esa entrevista de Marcela? Creo que es de la W, Toby. Sí, señor, estaba en una entrevista en el programa de Julio Sánchez Cristo
donde le estaban haciendo pues como una entrevista y una serie de preguntas de que ella qué pensaba que había pasado como en ese tema, de pronto cuáles fueron las causas de los asesinatos y todo esto. Y cuando ella empieza a explicar, pues ella empieza a dar como sus hipótesis, pero todo pasó muy normal, Chancho. O sea, la gente estaba escuchando normal, todo bien, pero habían otros que estaban muchísimo más atentos a las declaraciones de Marcela Reyes y dicen ellos que escucharon un ruido. Pensaron que eran como por temas de producción, no sé qué, entonces empezaron como a contactar al equipo de Julio Sánchez a decirle, venga, está sonando algo raro, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando esta gente empieza a revisar el audio, resulta que supuestamente, Chancho, se filtró una psicofonía. ¿Cómo le parece a usted? Cuénteme si usted escucha algo diferente. Hay gente que dice que la psicofonía decía matar, otros dicen que en el audio se escuchaba Marcela Reyes. Entonces las opiniones están divididas y me gustaría saber usted qué piensa. ¿Qué hipótesis tiene? Yo tengo hipótesis. ¿Qué hipótesis tiene? Yo tengo hipótesis, pero mira, yo ahorita estoy viviendo. Usted. Pues hombre, yo ahí escucho algo así como ayuda, pero pues hombre, cualquier cosa es muy pequeño, es muy difuso, puede ser también una respiración, si soy escéptico diría que no hay nada, pero también entiendo la carga energética, todo lo que se ha hablado. Es más, esta señora Aida Valencia, si la memoria no me falla, pudo ser, ella ya había dicho desde antes de que ocurriera el tema de que ella no lo sentía en el mismo plano. Eso es muy denso, Toby, porque imagínese usted salir con esa. Yo entiendo que los videntes, pues obviamente viven del tema y obviamente entre más le peguen al perro a su profecía, pues la gente va a decir, wow, porque la cogió. Pero y si no lo hubiera hecho, pues obviamente sería irresponsable. Pero bueno, ella se mandó. Entonces son muchas cosas que hacen que la carga energética de este tema sea bien denso. Yo ahí, en medio de esa respiración, pues podría decir ayuda, pero no, yo no tengo la razón. Es decir, y además le pongo un rango bajo. Yo le pongo a esta noticia un rango bajo, es un 20, un 30%. Porque no, a ver, no es que las psicofonías tengan que decir perfectamente las cosas, porque si no, precisamente no tendrían credibilidad. Entre más la psicofonía sea difusa, entre comillas, es mejor, porque pues lo hace un poco más real. Pero como han pasado tantas cosas y por la carga, pienso que puede ser algo más cercano a otra cosa que a una frase. ¿Y usted qué opina, Toby? Sancho, a mí la verdad me parece muy misterioso que dentro de una entrevista que todo mundo supuestamente acusa a Marcela Reyes, porque pues eso no es una mentira, que todo mundo la quiere, digamos, inculpar o lanzar ese tipo de vainas, que pase ese tipo de situaciones, precisamente la entrevista es lo que se me hace raro. Ok. Sí, y no, y lo de Aida, bueno, yo digo que en su momento fue irresponsable porque pues no sabíamos nada. O bueno, a menos de que ella hubiera tenido una investigación o una fuente anterior, lo que también uno diría, uy, ojo, Aida, porque también desde el punto de vista judicial también te pueden implicar, o sea, ¿cómo sabías estas cosas antes de? Y mandarse a decir, yo ya no lo oigo ni lo veo en este plano terrenal. Y eso no habían ni pasado ni 3 días. O sea, Toby, cuando ella dijo eso, la noticia de la encontrada de los cadáveres fue como 3 o 4 días después. O sea, uff, denso. Pero bueno, pasemos de eso a algo un poquito ya más fantasmagórico, un poquito más de este programa paranormal. Sucede en Mendoza, Argentina, y es el típico poltergeist. Pero más allá de que se muevan las cosas, que no se nota que el protagonista de la historia esté moviéndolas, fue la foto la que me motivó a mostrarles esto. Ustedes pueden encontrar todo, obviamente, en numeral La Caja de Pandora los 40. Toby, no sé si vio esa foto de ese espectro que supuestamente sería el que está molestando a ese señor en Mendoza, Argentina. ¿Qué opina? Y señor, lo alcancé a ver y la verdad es impactante, Chancho. O sea, uno como ser humano siempre le quiere encontrar como la lógica a todo. Pero hay cosas que yo siento que por más que usted le encuentre una lógica, no va a encontrar una explicación. Y yo siento que eso es lo que a uno más lo puede atormentar. No encontrar una respuesta a algo que uno quiera. Ok, bueno,
Pues nada, es un señor completamente asustado en su casa, poltergeist, le empiezan a mover cosas, las ventanas, el agua, la loza, pero solo, o sea, el man va grabando un teclado. Y más allá de todo eso, que ya de por sí es paranormal y asustador, a mí lo que me causó conmoción es que en una de esas toma como que la foto del espíritu, y es un ser ahí de negro, como sin piernas. Wow, bastante fuerte. Ambas cosas son fuertísimas porque además, como les digo, una tiene que ver con el terror real, lo que es la inmundicia en la que ha caído el ser humano, porque atentar contra otra persona o matar a otra persona, pues no tiene razón de ser. Y así acabamos el programa. Toby, ¿cómo le fue? ¿Cómo le pareció este programa? Muy cargado de mucha información. Lo de Edwin, increíble, no sé. Todo estuvo bueno, ¿no, Toby? Sí, Chancho, nosotros no nos centramos en hablar de un solo tema, sino que nos gusta coger un poquito de aquí, poquito de allá para poder que el programa se nutra bastante. Entonces, la idea es que ustedes se sigan conectando con nosotros, que sigan compartiendo nuestros programas. Estamos todavía en este mes celebrando 2 años de haber iniciado con este proyecto y obviamente pues ustedes son los que hacen que este programa sea más grande cada día. Bueno, y yo digo lo mismo, gracias, gracias, que siempre nos acompañen, iremos obviamente hasta diciembre como tiene que ser, ahí miraremos si nos pegamos un descanso de 1, 2, 3 programas, bueno, lo evaluaremos, pero en diciembre habrá programas, en enero habrá programas, vamos a ver, es eso, cuánto descansamos para estar el 2026 con ustedes, pero mientras tanto, octubre, recuérdelo, siempre con el invitado principal diferente. Eso nunca había sucedido en la caja de Pandora de los 40, o por lo menos con invitados nuevos, porque obviamente los iremos incrustando para entrevistas posteriores. Recuerden, muchachos, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas y recuerde que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.